Mateo capítulo 2, por favor. Y mire, quiero que lea Mateo capítulo 2. Abra sus Biblias. Mateo capítulo 2. Y quiero que vea, por favor, el versículo número 10, 11 y 12, nada más. Mateo capítulo 2, versículo número 10, 11 y 12. ¿Están ahí, hermanos? Dice así la Biblia: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dice el versículo número 11: y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aunque comenzamos a ver en escuela dominical acerca de esto, hermanos, me parece muy importante que nosotros podamos entender lo que significan los regalos de Belén. Los regalos de Belén. Belén, hermanos, no fue solo el escenario del nacimiento de Jesús. Fue el lugar donde el cielo recibió una respuesta humana también. Unos sabios del oriente que ya aclaramos que no llegaron el día de su nacimiento, pero sí llegaron a Belén. Vienen ellos con unos regalos. No trajeron palabras elocuentes o promesas vacías. Trajeron presentes, regalos. Y esos regalos no fueron casualidad que Mateo nos esté mencionando. Fueron profundamente simbólicos. Tienen un significado especial, no solamente para quienes fue dirigido el Evangelio de Mateo, sino para todo lector hasta nuestros días. Los regalos de Belén nos enseñan entonces que ¿qué debería recibir el Señor, el Dios Todopoderoso de nosotros? El versículo 11 otra vez dice: y al entrar en la casa vieron a su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por darnos la bendición de estar aquí para estudiar de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos permitiste hacer hoy en Tarqui. Gracias por todos los niños, los cientos de niños que se reunieron para escuchar el mensaje de tu palabra, Señor, el verdadero regalo que descendió del cielo, Señor. Gracias por el trabajo de toda la iglesia que se involucró para poder llevar este presente a los niños. Ahora te ruego, Señor, que tú me uses para comunicar este mensaje de tu palabra, que podamos aprender hoy y salir, Señor, tomando decisiones en nuestra vida espiritual. Bendice, Señor, los pequeños que están allá con mi esposa, Padre, que puedan ellos también aprender algo de tu palabra y que nosotros nos podamos concentrar 100% en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Les recuerdo, hermanos, acerca de estos sabios, y esto ya lo vimos algo en escuela dominical. Les recuerdo que la palabra sabios aquí no quiere decir mágicos, no quiere decir hechiceros, no habla de gente que hacía hechizos, sino de hombres sabios, hombres eruditos del oriente. Probablemente eran hombres de Persia o de Babilonia, instruidos, estudiosos de las estrellas. No eran judíos tampoco, no eran judíos, lo que revela que el nacimiento de Cristo es el Rey de todas las naciones. Amén, hermanos. Los regalos de estas personas era digno de reyes. Ellos tenían un viaje muy largo que emprendieron. ¿Recuerdan más o menos cuánto tiempo se estima que llegaron cuando Cristo tenía qué edad más o menos? ¿Alguien recuerda, hermanos? Un poquito menos de 2 años, ¿verdad? ¿Por qué razón sabemos eso? Bueno, porque
de acuerdo a la aparición de la estrella, Herodes hace una investigación y su decisión es mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Así es que ellos emprenden un largo viaje y llegan a la casa. Y les recuerdo que no llegan a un establo, no llegan a la cueva, no llegan a ningún lugar, llegan a una casa. Recuerden también que vimos que no le llama bebé el Evangelio de Mateo, le llama niño, y esa es una palabra griega que habla de un niño de aproximadamente 2 años precisamente. No usa la palabra que Lucas usa, que es bebé recién nacido. Entonces, estos magos del oriente, estos sabios llegan viajando cientos y cientos de kilómetros para ver a aquel que ha nacido, aquella promesa, siguiendo la estrella. Venían desde el oriente siguiendo esa estrella. ¿Puede imaginarse, hermanos, la esperanza que ellos tuvieron mientras viajaban? Ellos viajaron día y noche para poder llegar. De noche esa estrella iluminaba el cielo. Sin duda fue un acontecimiento sobrenatural, hermanos. Esa estrella guiándoles para poder llegar a donde verían a Dios el Hijo. Así que avanzaron, y les recuerdo que al ver a esa estrella estoy seguro que tenían esperanza. Quizá en sus mentes no podían concebir qué era lo que encontrarían cuando llegaran a ver al bebé. ¿Qué encontrarían? ¿Lo encontrarían lleno de tesoros? ¿Lo encontrarían rodeado con los mejores sirvientes, con las mejores camas, las mejores colchones y todo bien lindo y hermoso? ¿Lo encontrarían rodeado de personal a su servicio? ¿Qué es lo que encontrarían en sus mentes? Quizá pasaron muchas cosas, pero jamás se imaginaban, ¿verdad?, encontrarlo en una casita humilde donde estaba María y José. Pero ellos llegaron y ya habían determinado. Ellos ya habían preparado con antelación lo que habían de ofrecer a aquel que venía desde los cielos a nuestro planeta. Anticipadamente, y les recuerdo, hermanos, que no creo yo, ¿verdad?, que hayan sido los únicos presentes que esta caravana de sabios entregó a Jesús, a su madre, a José. No creo yo que hayan sido los únicos, pero Mateo nos resalta estos 3 presentes. Y estos presentes, hermanos, tienen un significado muy especial para nosotros también. Por eso es que quiero que hablemos rápidamente acerca de estos 3 regalos de Belén. Los regalos que Mateo nos dice que ofrecieron aquellos sabios del oriente. Mire, el primero de ellos está ahí en el mismo versículo 11. Dice: y abriendo sus tesoros, plural, le ofrecieron presentes. Y lo primero que ofrecen, ¿qué es? Oro. El primer presente que ellos reciben que ellos entregan, es el oro. El oro es el metal precioso que simboliza realeza, autoridad, pureza y un valor supremo. En la palabra de Dios encontramos que el oro está asociado a un trono, está asociado a un reino, está asociado a un dominio legítimo. Mire por favor Salmo 72, versículo número 10. Salmo 72, versículo número 10, dice la palabra de Dios ahí. Salmo 72, 10 dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. ¿Sabe qué, hermano? El oro que ellos están ofreciendo
habla en primer lugar de Cristo, el Rey que merece nuestra rendición total. Cuando ellos están abriendo sus tesoros y Mateo señala que entregan oro, en primer lugar están diciéndole: este niño es el Rey. Este niño es el Rey de Reyes. Entregar el oro es decirle: Señor, tú eres el Rey. Y déjame decirle que eso es precisamente lo que es Jesús. Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren lo que dice en el libro de Apocalipsis 19, versículo 16. Este versículo lo dice de la siguiente manera. Apocalipsis 19, versículo 16. Dice la Biblia: y en su vestidura y en su muslo, hablando de Jesús, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Así que Cristo es el Rey. Cuando ellos llegan, aquellos sabios del oriente, y entregan ese oro, ¿por qué razón lo entregan? Porque el oro es digno de un rey. Jesús es el Rey. Él es el Rey de las edades. No hay otro rey. Él es el Rey. Ese día ahí estaba ese pequeño y ellos reconocían que Jesús es el Rey. Ahora yo me pregunto si es tu Rey. Yo me pregunto si realmente lo has reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jesús es digno de nuestra honra. Jesús es digno de que te postres delante del Rey. Abraham, un personaje muy conocido por nosotros, reconoció que Dios era el Rey, aún sobre lo más amado, cuando él ofreció a su hijo Isaac. Dios le dijo: dame a tu hijo, al que amas. Y Dios, hermanos, le manda, y Abraham obedece diciendo: tú eres el Rey, tú eres digno de todo. Aquí está lo más precioso que tengo. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de David? Mire Primero de Crónicas, capítulo 29, el versículo número 3. Primero de Crónicas 29, versículo número 3. Primero de Crónicas 29, 3, dice la Biblia ahí. Y estamos hablando de David preparando las cosas para la construcción del templo. Miren lo que dice Primero de Crónicas 29, versículo 3. Dice, bueno, desde el 2. Versículo 2. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios. ¿Qué cosa preparó? Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa de mi Dios, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. Y dice, y para la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria
a Jehová. Mire lo que está diciendo David. David está reconociendo que Dios gobernaba, que Dios era el verdadero rey, aunque en este momento humanamente David ocupaba el trono de Israel. Él sabía que había un rey por encima de él, que es el Dios sentado en el trono, y él está sentado en el trono, queridos hermanos. Él es el rey, él tiene el control sobre los pueblos, él tiene el control sobre el planeta. Nada se sale de su control. Él es el rey, él merece nuestra adoración, nuestra rendición. ¿Será entonces que usted está dispuesto a rendir su voluntad al rey? ¿O será acaso que usted dirá, no, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo es más importante que lo que el rey pide? ¿Habrá acaso alguien en el reino que sea tan osado para poder desafiar al rey? ¿Será acaso que alguien en el reino sea tan desafiar al rey para poder desatar su ira? Imagínense en un reino, uno de los tantos que pertenecen al reino, llegar y no obedecerle al rey. ¿Sabe lo que sucedería? Inmediatamente vendría la guardia, inmediatamente lo llevarían a la cárcel, lo ejecutarían. Pero nosotros reconocemos que Él es el rey. Por eso deberíamos someternos a Jesús. Entregar oro como lo hicieron aquellos sabios del oriente, es decirle, Señor, tú gobierna mi vida, Señor. Lamentablemente muchos desean tener la paz del rey, pero no quieren la autoridad del rey sobre sus vidas. Él está en el trono y cada uno de nosotros debería aceptarlo como el rey de tu vida. Si Cristo no es tu rey en todo, entonces no es rey en lo absoluto para ti. ¿Es el rey? ¿Es el rey? Decide entonces poner a Cristo en primer lugar en tu vida. Si Él es el rey, hónralo como a rey. Aprende completamente a rendir tu voluntad a aquel rey, porque Él es el rey. Él es digno. Él es digno. En segundo lugar, vean por favor ahí otra vez en Mateo capítulo 2, y dice la Biblia que la segunda cosa que se ofreció, dice aquí la Biblia, abriendo sus presentes, le ofrecieron oro, y la segunda cosa que ellos ofrecen es el incienso. Al ofrecer ellos el incienso, están proclamando que ese niño es Dios digno de adoración. Están reconociendo su divinidad. Están reconociendo que ese bebé, que ese niño que está ahí, ese niño que está ahí no es cualquiera, que es aquel que se hizo carne, que es el Verbo que descendió desde los cielos y que es Dios mismo. El incienso, hermanos, la palabra inciensos es la palabra líbanos, que es una sustancia aromática, pero en la Biblia es exclusiva de la adoración a Dios. El incienso simboliza entonces la oración, la comunión, la devoción reverente que deberíamos tener todos aquellos que decimos creer en Cristo. El Salmo 141, mire por favor, Salmo 141. Salmo 141, versículo número 2. Salmo 141, versículo número 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde.
El incienso está implícito, hermanos, en la adoración, en las oraciones que el pueblo de Dios hace, que suben, hermanos, como ese incienso especial delante de Dios. Aarón intercedía por medio del incienso, él quemaba el incienso. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 5 y el versículo número 8. Apocalipsis 5, 8. Dice la Biblia ahí, Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué son? Las oraciones de los santos. Cuando estos sabios del oriente vienen a presentar el incienso, aquellos que conocían la ley de Dios y leían el Evangelio de Mateo, aquellos judíos que sabían que el incienso se utilizaba solamente para Dios, ellos entendían perfectamente que esos sabios estaban reconociendo que ese niño es Dios, digno de toda nuestra devoción, digno de nuestras oraciones, digno de vivir constantemente en una devoción a Él. Jesús es Dios. Y cada uno de nosotros debería ofrecer lo mismo que estos sabios del oriente: reconocer que Él es Dios, buscar constantemente una comunión con Jesús, porque Él es Dios, porque Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de que te postres delante del Rey, sí, pero también es digno de que lo adores como a tu Dios. Es digno de que le ores a Dios, que esas oraciones, ese incienso que se quemaba y subía como las oraciones, sea nuestro incienso que ofrecemos a Dios todos los días. Pero ¿verdad que pocas veces oramos? Si pudiéramos sacar la estadística de tu celular de las horas, escúchame bien, solamente de 2 cositas: WhatsApp, y escoge una de las redes sociales. Puede ser Facebook, puede ser TikTok o puede ser Instagram, depende de la edad que tengas. Si pudiéramos sacarlo, serían testigos de que la falta de oración en tu vida no es por falta de tiempo. No es por falta de tiempo. La razón de que no oras, no doblas tus rodillas, no inclinas tu rostro para orar a Dios, para darle adoración a Jesús, no es por falta de tiempo. Y esas redes sociales son claramente la evidencia de que no es porque no tengas tiempo. Porque si no lo tuvieras, no pasarías esas horas en la semana. Si tan solamente la mitad del tiempo que usas en esas redes sociales las pusieras en oración, levantando ese incienso aromático delante de Dios, te aseguro que tu vida cambiaría. Serías transformado, serías mudado en otro hombre, serías mudada en otra mujer, otro corazón, otro pensamiento, otro ambiente. Todo cambiaría en nuestras vidas porque la oración transforma la vida del creyente. Por eso es que la mayoría no oran de los creyentes, hermanos, porque Satanás hace todo su labor para que no ores, porque él sabe que la oración es poder. La oración cambia las cosas, pero también me cambia a mí. La oración nos hace ver el poder de Dios. Y no orar, no rendirle tributo a nuestro Dios, es no quemar ese incienso. No adorar a Dios. La adoración, hermanos, no es un momento nada más en la iglesia. No es un momentito nada más cuando nos reunimos. No, la adoración es un asunto del corazón. Todos los días deberíamos de estar adorando a Dios. Que nuestra vida sea una constante adoración. Adoramos a Dios con nuestra manera de pensar.
Adoramos a Dios con nuestra manera de vivir, con nuestras respuestas, con nuestro carácter, con nuestras obras, diciéndole: oh Dios, te adoramos, alabado sea tu bendito nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, mi Dios, porque tú eres el verdadero Dios. La adoración pareciera que es una joya que se nos perdió en la vida de muchos cristianos. Necesitamos regresar a adorar verdaderamente a Dios todos los días de nuestra vida, no nada más cuando nos conviene, no nada más cuando lo necesitamos. Nuestro Dios es digno de completa adoración. Y estos sabios del Oriente lo reconocieron perfectamente. Ellos reconocían: este niño es el rey que tanto esperamos. Este niño es Dios, al Dios que debemos adorar, al Dios que debemos servir, al Dios que le debemos todo. Y ahora me pregunto, ¿Jesús es Dios para ti, hermano? Y si es así, ¿por qué no lo sirves? ¿Por qué no lo adoras? Hay muchos, lo he dicho en otras ocasiones, hay muchos cristianos en muchas iglesias que son simpatizantes de Jesús, pero no son adoradores de verdad. Porque la Biblia enseña cómo debemos adorar a Dios. Y lo debemos hacer en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios. Si Él es Dios, entonces deberíamos rendir nuestra voluntad a Él. Deberíamos decirle: aquí estoy, soy tu creación, dime qué tengo que hacer. Yo te adoro, yo te sirvo, yo te amo, Señor. ¿Qué es? Mire David, volviendo al ejemplo de David, ¿a poco había algo que le pesaba a David? Oh, tú eres el rey, digno de todo el oro, digno de la plata, digno de los diamantes, digno de todo lo que te puedo ofrecer. ¿Qué te puedo dar que te haga falta, Señor? Si todo te pertenece, mi Dios, y de lo recibido de tu mano te damos un poquito. Tú eres digno de todo eso, mi Dios. Que tuviéramos una pizca de lo que David tenía en cuanto a la adoración, en cuanto a la entrega, en cuanto a la ofrenda para nuestro Dios. Lamentablemente estoy seguro, hermanos, que hay hermanos que pasan semanas y no ofrecen de su corazón a Dios ni tiempo, y mucho menos recursos para Dios. ¿Es tu Dios? ¿Es tu Dios? Yo te animo, hermano, para que tú, si es tu Dios, diariamente eleves ese incienso delante de tu Dios. Ese altar que está caído, no sigas adorando otras cosas. Adora al verdadero Dios. Separa un tiempo para tu Dios. En la mañana, en la tarde o en la noche. Pero hazlo. No sustituyas a Dios por una red social. Aprende a adorar a Dios. Aprende, querido hermano, a orar al Señor. Comprende que la adoración es obediencia. Él quiere, Él merece, Él es digno de nuestra adoración, hermanos. Adora a nuestro Dios. Porque ese niño que fue visitado por los sabios era digno de toda adoración. Por último, no solamente dice la Biblia que ofrecieron oro, incienso, pero también en tercer lugar, el tercer presente que ellos abrieron, que Mateo nos enseña, es la mirra. Y cuando ellos estaban ofreciendo la mirra, estaban diciéndole: Cristo, este niño es el Salvador. Es el Salvador que va a morir, a sacrificarse para salvar a todo aquel que cree. Esa mirra, esa resina que se usaba para embalsamar, como les mencionaba, los cuerpos, representa sacrificio, representa sufrimiento, representa muerte, representa el Salvador.
Ellos estaban reconociendo desde ese momento: este niño crecerá, este niño se sacrificará por toda la humanidad, por amor de Dios. Y hoy nosotros, hermanos, lo reconocemos como nuestro Salvador. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el Salvador, el que murió por ti, con su entrega suprema, sufriendo cruelmente por los soldados, sufriendo traición y abandono por sus amigos, y siendo llevado hasta el límite a ser colgado de esa cruz, a derramar su preciosa sangre por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Pero no solamente significa el sacrificio, reconocerlo como Salvador. Mira qué dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, dice la Biblia ahí. Gálatas 2:20, dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está reconociendo que Cristo lo amó y que fue crucificado por causa de él. Pero también está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, la gente no entiende. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó. Y déjame decirte que allá en el mundo nos llaman locos, fanáticos, nos llaman anticuados, pero ellos no comprenden que con Cristo estoy juntamente crucificado, que Él se entregó por mí y por amor vivo crucificado juntamente con Cristo, lo cual significa morir al pecado, morir al yo, morir a mis propios egoísmo. No es vivir lo que yo quiera, es vivir lo que Cristo desea para mí. Aceptar precisamente el costo de seguirle. Por eso Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Parte del costo de ser un verdadero discípulo es vivir crucificados juntamente con Cristo. Cada día morimos a nosotros mismos. No es mis planes, no es mis sueños, es lo que Dios quiere para mí. Vivir para la gloria de Cristo, vivir para Él. No hay corona sin cruz, no hay resurrección sin muerte. La mira nos recuerda que seguir a Cristo no siempre es cómodo, no siempre será color de rosa, pero siempre será glorioso. Va a haber gente que te va a traicionar, va a haber gente que te va a abandonar, va a haber gente que te va a criticar por ser cristiano, pero el verdadero discípulo que reconoce que ese niño es el Salvador está dispuesto a sufrirlo todo por causa del Salvador. Cuando Cristo llama a un hombre, lo ordena a venir, pero también lo ordena a morir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ofrecer esa mirra es reconocer que Él es el Salvador, pero también es decirle: yo estoy dispuesto a sufrir contigo, Señor. Voy a seguir tu camino.
aunque a veces duela, aunque a veces no lo comprenda. Aprenda a vivir una vida cristiana, renuncie a lo que su carne quiere, crucifíquela. En estos días de fin de año, crucifique su carne. No vaya a la posada del trabajo, no vaya. Su carne quiere ir a bailar, su carne quiere darse unas bielas, su carne quiere esas bebiditas, ¿verdad? Quiere ese vinito, esa copa resplandeciente, rojita. Quiere eso, la carne quiere, o nada más la mía. No, la carne quiere pecar, hermanos. El apóstol Pablo decía, hermanos, miserable de mí. Yo tengo un cuerpo de muerte que se inclina al pecado, que quiere pecar, pero también tenemos la nueva naturaleza que Dios nos dio. Pero para poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, tengo que crucificar lo que mi carne quiere. Crucifícala, muera a sí mismo. Mire Filipenses 1:21, allá adelantitito. Filipenses 1, versículo 21. Dice la Biblia, Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque vamos al cielo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo ya morí y más vale que usted entienda que cada día debemos de morir a nosotros mismos. Para poder vivir una vida cristiana no se puede vivir en la carne. No se puede vivir con pensamientos terrenales. Porque hermanos, la vida cristiana es contracultural. Es en contra de la cultura, en contra de lo que dice este mundo. Porque la Biblia enseña, ama a tus enemigos, ora por ellos. Eso es lo que la Biblia enseña. Que no seamos egoístas, que dejemos el egoísmo a un lado. Eso es lo que la Biblia, pero allá el mundo, ¿qué le dice? No te dejes, dale. Si te da una, dale 3. Pégale, véngate, no te dejes, ponte pilas. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios, hermanos. Por eso, para poder vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que morir a nosotros mismos. Decida vivir para Cristo, aun cuando implique sacrificio. Aquellos sabios ofrecieron oro, incienso, mirra. Y si tuvieras que ofrecerle algo a Jesús, ¿qué le ofrecerías el día de hoy? Si llegaras junto con la caravana de aquellos sabios del oriente, que emprendieron un camino, no importa el costo, los días, las semanas o los meses que me tarde en llegar a ver al Rey, a ver al Salvador, a ver al niño que es Dios, ¿qué le ofrecerías? Dios hoy no pide que traigas quizá tesoros materiales como aquellos lo trajeron, pero sí puedes ofrecer simbólicamente ese oro, dejando que Cristo gobierne tu vida como Rey. Sí puedes traer ese incienso y adorarlo como tu Dios el resto de tu vida. Sí puedes traer la mirra muriendo a ti mismo y viviendo para Él. Hoy puedes venir como aquellos sabios del oriente, que lo primero que hicieron fue postrarse y adorar. Humilde y sencillamente se postraron y se rindieron delante de ese niño. Cristo no busca regalos externos, busca regalos en el corazón. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él
conmigo. El Rey sigue esperando tus presentes. Hoy es el día para que vengas delante de Dios, de Jesús, y le ofrezcas presentes. Si no tienes nada que ofrecerle, hay algo valioso, y es tu propia vida. Él es digno de tu vida. Él es digno. ¿Qué le ofrecerás en esta noche? Si tuvieras que llegar con ellos, ¿llegarías acaso con las manos vacías? ¿Por qué no le ofreces hoy ese oro, ese incienso, esa mirra que Él está esperando de ti? Él es digno. Él es digno. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Pudiéramos pasar la noche entera estudiando, Padre, tu palabra y podernos dar cuenta que tú eres el verdadero Rey, creador del universo, Señor.